¿Cuáles son las ventajas de usar inteligencia artificial? Inteligencia artificial generativa. Te va a ahorrar tiempo y costos en procesos creativos. Te va a democratizar la creación de contenidos profesionales. Y aquí yo siempre les digo, porque la pregunta típica en todos estos foros en los que participo, dices, es que entonces le estás quitando la chamba al diseñador. Y yo les digo, no, lo que estás haciendo es que le estás dando un diseñador de bajo costo a la persona o a la empresa que no puede pagar un diseñador. Un diseñador no te va a hacer un diseño por 50 pesos. ¿Por qué? Porque, pues, digo, oye, es su estudio, su experiencia. O sea, un diseñador te va a cobrar lo que sabe y te va a cobrar bien. Pero hay empresas que no les alcanza para pagar eso. Entonces, antes de la inteligencia artificial generativa, se hacía un círculo vicioso perverso, porque necesito vender más, pero necesito que alguien me ayude. No tengo dinero para pagar ayuda, entonces sigo vendiendo menos. Entonces, como vendo menos o lo mismo, entonces no tengo dinero para pagar un profesional. Ese círculo perverso se viene a romper con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Oye, en lugar de hacer un texto nada más, oye, pues hago una imagen bastante buena, mejor que la de un diseñador. No es mejor que la de un diseñador, pero es bastante buena. Es bastante buena y es mejor que no tener imágenes. Pero entonces, si yo hago eso, pongo unos copies con inteligencia artificial, entiendo a mi cliente y hago todo lo necesario usando inteligencia artificial prácticamente a costo cero, más que la inversión de tu tiempo, entonces voy a ganar dinero para poder contratar a un diseñador profesional, para poder contratar a un consultor y que muy seguramente ese diseñador también está usando inteligencia artificial. Ese consultor también está usando inteligencia artificial. Si no está usando, no lo contrates. Busca a alguien que esté a la par de donde tú vas a estar. Democratizas esta creación de contenidos profesionales. Permite personalización masiva de contenidos según perfiles de usuarios. ¿Qué es esto? O sea, ahí ya te contradijiste. Eso estás contradiciéndote. No puede ser algo que a la vez sea personal y algo masivo. Pues la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Es que eso es imposible. Bueno, sí, si quieres crear una imagen que sea masiva y personalizada, eso no se puede, pero la inteligencia artificial te puede crear 50 imágenes así, de manera masiva, pero cada una personalizada para cada uno de tus diferentes segmentos de mercado. Claro, si tú como humano no tienes la percepción, el entendimiento, el alcance, como para poder saber qué necesitas y cómo pedirle, cómo mandarle a la herramienta de inteligencia artificial que haga algo, pues te vas a quedar a medias. Y te va a dar algo, una cochinada que no te sirve, pero no es porque la inteligencia artificial no lo sepa generar, es porque nosotros como humanos no supimos qué pedirle. Inteligencia artificial generativa. Me están comentando que si puedo poner, claro que sí, con mucho gusto, que si puedo volver a poner el QR del curso. Métanse, revisen la página, si tienen dudas o algo, ahí viene mi número de WhatsApp, mándenme un WhatsApp, pregúntenme, con mucho gusto les respondo cualquier pregunta. 25 herramientas de inteligencia artificial, vemos aplicación tanto personal como empresarial para gestionar canciones, voz, videos, imágenes, presentaciones, libros, reels, todo lo de texto, en fin, vemos muchísimas cosas. Ahí está, muchas gracias. Riesgos, también tenemos riesgos en todo. De repente dicen, es que la inteligencia artificial tiene muchos riesgos. Díganme que no tiene riesgo. Díganme una cosa, una cosa en la que no hay riesgos. En todo tenemos riesgos. Lo que pasa es que hay algunos que ya son tan cotidiano lo que hacemos, que ya no le vemos riesgos. Por ejemplo, a ver, ¿qué riesgo tengo cuando desayuno? Ahí no hay riesgos. Bueno, ¿qué tal si le estás desayunando cereales y están echados a perder? ¿O qué tal si de repente te dio algún tipo de alergia fulminante
a los lácteos y entonces tomas un vaso de leche y ahí mismo caes muerto. ¿Qué tal si te cae un rayo en el momento en el que estás desayunando? ¿Qué tal si un tráiler arrasa tu casa y entonces desapareces con todo y casa? Y a lo mejor me dicen, no seas exagerado. No es exagerado, son presentes, son riesgos. Oye, es que eso es casi imposible que pase, claro, pero tengo que tener claro, muy claro, cuál es mi situación y cuáles son los riesgos asociados con esa situación. Riesgos. Estamos hablando de inteligencia artificial generativa, una de las 3 tendencias que yo identifiqué como las más impactantes e importantes, no las más sexys, ni las de más glamour, ni las de más efecto, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué impresión! Son las que más van a impactar en la vida del humano en este 2025. Estamos hablando de los riesgos, inteligencia artificial generativa, saturación de contenidos falsos, engañosos o de baja calidad. Pero ahí la culpa no la tiene el algoritmo o la aplicación de inteligencia artificial. La tiene, ¿qué fue? ¿Cómo fue que se alimentaron los datos? Por eso es bien importante que usemos aplicaciones que tengamos la confianza de verlo. Tranquilamente, aplicaciones como ChatGPT, yo creo que tranquilamente debe de haber más de 1000. Y si le sumamos las que hacen, que está ChatGPT atrás y le ponen algo encima, debe de haber más de 1 millón de aplicaciones, sin exagerar. Dime si te va a dar tiempo de estar probando todas para ver cuál es buena, cuál es mala. Probablemente ni siquiera acabes de entender qué pasa después de la pregunta con la herramienta, ni tienes que entenderlo. Por eso en todos nuestros cursos nosotros usamos ChatGPT. ¿Por qué? Porque está probado, porque lo usamos diario, porque es el diseño dominante, porque es el que más usuarios tiene, porque fue el primero que se popularizó, que se democratizó para todo esto. Y es el que aceptablemente te da los mejores resultados. Es que a mí ya me dijeron que el ChatGPT miente, ya me dijeron que alucina. Sí, claro, sobre todo cuando no sabes hacer la parte de prompting con el ChatGPT. ¿Qué otro riesgo? Desplazamiento de creativos humanos en áreas como diseño, escritura, música y video. Oye, que puede ser que una herramienta que genera música desplace a alguien que compone. A alguien que compone, no. Que de 100 canciones que hacía la persona que hacía composiciones, a lo mejor la mitad las puede hacer una herramienta de inteligencia artificial, sí. Entonces él se va a dedicar a hacer canciones con más corazón, con más alma, más humanas, y va a dejar las creaciones digitales a los temas digitales. Y lo mismo pasa con video, con música, con escritura, con muchas cosas. Entonces sí, hay posibilidad de que desplace, y como siempre se los hemos comentado, se van a desplazar actividades, no funciones completas. Último riesgo, riesgos legales relacionados con derechos de autor, propiedad intelectual y contenidos generados. Y esto es una discusión que al menos en este momento, estamos el 15 de mayo del 2025, si estás viendo la grabación en alguno de los medios que tenemos disponible y le estás viendo 3, 4, 5 años después, esto probablemente ni siquiera ya venga al caso. Pero hoy en este momento, y por lo menos yo creo que todo el siguiente año, si no es que es algo que nunca se resuelve, vamos a tener detalles con estos temas de derechos de autor y propiedad intelectual de los contenidos generados. El dilema por ahí, pues hicimos, por ahí hay un programa, cafedeinovación.mx, cafedeinovación.mx. Revisen un programa que hicimos acerca precisamente de propiedad intelectual. Por ejemplo, ¿quién es el dueño? Vamos a suponer que yo hago una imagen. Yo hago una imagen. No, tú. Bueno, no, déjenme poner primero el ejemplo en el mundo físico, humano, natural. Se escucha hasta raro, ¿no? Hablar de un mundo digital, un mundo de inteligencia artificial, un mundo humano. Yo quiero hacer un logotipo. Entonces contrato a un diseñador. Y aquí a lo mejor tenemos que dividir
quién tiene el derecho moral y quién tiene el derecho patrimonial. El autor, el que lo hizo, tiene el derecho moral, él es el autor, pero el que tiene derecho a explotar ese logotipo, a revenderlo, a cobrar por regalías, a lo que ustedes quieran, soy yo que pagué por él, siempre y cuando haya un contrato y diga eso y lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿quién es el dueño del logotipo? ¿Yo que pagué por el logotipo? ¿El diseñador que me lo hizo? ¿O el software donde lo hizo? Vamos a suponer que lo hizo a mano y luego lo escaneó y le dio unos retoques por ahí con alguna herramienta como Photoshop, como Canva, como cualquiera de tantísimas herramientas que hay. O el dueño del logotipo es esa herramienta digital porque fue donde se terminó de hacer. O el dueño del logotipo son los maestros que le enseñaron a este diseñador el arte y la técnica de hacer logotipos, porque ellos le enseñaron, ellos le dieron un conocimiento. Entonces, si él usa ese conocimiento, pues digamos que como que tendría que pagarles una renta, ¿no? Por haber tenido ese conocimiento. O resulta que el dueño de ese logotipo es la empresa donde este diseñador, cuando salió de estudiar, se metió a trabajar y allí en esa empresa estuvo aprendiendo cómo hacer logotipos. ¿Quién es el dueño? Me van a decir, ay, pues claro que eres tú lo pagaste, ya deja de tanta payasada con. Pero ahora vámonos al mundo digital, al ChatGPT. Yo le pongo al ChatGPT que me haga una imagen y entonces esa imagen le digo, hazme un logotipo para bla, 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 bla. Me hace un logotipo, entonces ese logotipo, ¿quién es el dueño? ¿Puedo yo bajar ese logotipo y venderlo? Es mío el logotipo porque lo hice en mi cuenta de ChatGPT, con mi internet, con mi electricidad, con mi prompt que le puse, con mi instrucción, con mi mandato que le puse. Entonces, ¿yo soy el dueño de eso o no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién sería el dueño de esa imagen, de ese logotipo? ¿Qué pasa si ese logotipo se hace viral y de repente todo el mundo quiere tener una playera con ese logotipo porque sale un logotipo extraordinario, o una caricatura, o un dibujo? O el dueño es el ChatGPT. OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, es el dueño. O el dueño son los programadores que hicieron este sistema para que pueda hacer la imagen. O el dueño es ese que puso todos los datos y con los datos con los que se entrenó el modelo. No es un problema simple, por eso no se ha podido resolver. Sigue dando vueltas y bueno, pues por ahí está. Mi opinión, mi posición muy particular es el dueño de lo que se genera a partir de una herramienta de inteligencia artificial eres tú. Tú que usaste la herramienta de inteligencia artificial, tú que diste la instrucción, y entonces vemos en este caso a la inteligencia artificial como un empleado al que tú le pagaste para que te hiciera un trabajo, y entonces, aunque el autor moral es el ChatGPT, tú eres el autor, tú eres quien tiene los derechos patrimoniales y el usufructo de eso. Entonces, bueno, es simple y sencillamente mi posición. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand, aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando.